con- entonces vamos a continuar nosotros con esta parte, eso, este atributo de Dios, la santidad de Dios, y que ciertamente cada vez hablamos menos de ella, o si hablamos de ella, hablamos simplemente como algo bonito de Dios, pero no hablamos de cuánto esa santidad también debe ser experimentada en nosotros. Es más, muchas veces simplemente lo que más buscamos de Dios son sus bendiciones sin que necesariamente querramos nosotros cambiar, o si es que sin que necesariamente deseemos que Dios vaya cambiándonos y nos vaya asemejando más y más a su santidad a través de Cristo Jesús. Entonces, ello es lo que estamos nosotros teniendo en cuenta, teniendo en mente. Y desde la semana pasada habíamos nosotros hablado de que la única forma en que se pueda adorar en verdad a Dios es en la hermosura de su santidad, ¿sí? Y eso es solo en Jesús. Mm, mm, Hemos, decía, llegado nosotros a ser tan suelto de huesos, ¿no? En cuanto a la forma como vivimos, que tampoco nosotros muchas veces pensamos en la santidad, cuando la santidad de Dios, cuando hablamos respecto a la adoración. Ah, Les mencioné en algún momento que leí una partecita de un libro, honestamente, no puedo decir que lo leí todo, ni siquiera lo suficiente para darme cuenta de cuál era el contexto, ¿no? De lo que se decía. Pero lo que se decía me llamó la atención, ¿no? Diciendo esta persona o este autor que el aburrimiento, ¿no? En un servicio de adoración es pecado, ¿no? No hablaba de la santidad para nada, más hablaba del aburrimiento. Y creo que si hay algo de lo cual más nosotros deberíamos conversar o hablar respecto a la adoración, es la santidad. Si me estoy dejando entender. Sí, no estoy diciendo que otras cosas no deben ser tomadas en cuenta, pero a lo que voy es que muchas veces lo que menos se toma en cuenta es lo que más se debería tomar en cuenta. Esto es la santidad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Eh, Antes de ya ir hacia lo que serían las diapositivas, no sé si alguno de ustedes tiene algo que agregar o algo que quisiera preguntar antes de nosotros estar, ah, repito, ya involucrándonos con las diapositivas. ¿Alguien, alguna pregunta o algo que quisiera usted agregar sobre la santidad de Dios? Y si va pensando, si no, si rapidito antes de ello, con los hermanos de Getsemaní estamos estudiando Levítico, y es increíble cómo se menciona también la santidad en ese libro, sobre todo cuando se trata de la adoración a Dios. ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quieran quizás agregar? ¿Habrá alguien? Renato, ¿levantaste la mano o me pareció? No, ok. Bueno, entonces, permítame compartir a pantalla con ustedes, eh, y que podamos en base a ello también nosotros eh, estudiar en esta noche. Ups, creo que no debió ser esto así. Ah, ah, a ver, un ratito, por favor. Ya, ya hemos hablado de esto, ¿no? Eso sí, la semana pasada, y de esta parte, esto es de cómo es que se demuestra o hay demostraciones respecto a la santidad divina. Y qué increíble en verdad es, ¿no? Cómo es que estos hombres fueron cambiados por lo menos
en una manera momentánea, así cuando notan lo santo, cuando notan lo grande que Dios es. Eh, en esta noche, sí, vamos a hablar respecto a algunas escrituras en la Biblia donde se declara la santidad de Dios. Hay varios versículos, sin duda, que nos mencionan respecto a ello, pero aquí antes de ver esos versículos o algunos de esos versículos, no vamos a verlos todos necesariamente, eh, entendamos esto, ¿no? Dios es frecuentemente más referido como santo que como todopoderoso. No sé exactamente o no recuerdo exactamente hasta dónde llegamos la semana pasada, porque sé que al final estuvimos, o traté yo de apurar las cosas. Hablamos de esto la semana pasada, si les parece familiar, no les parece familiar, pero es cierto, o sea, habíamos nosotros mencionado o habíamos anteriormente estudiado respecto a otros atributos de Dios, sobre todo los atributos naturales de Dios, y dentro de ello podíamos hablar de, o pudimos hablar de la omnipotencia de Dios, y ciertamente Dios es todopoderoso. Sin embargo, así a pesar de ello, es en la Biblia donde encontramos que más se refiere a Dios como el santo, ¿sí? Como la santidad de Él, más que el todopoderoso. Con ello no estamos diciendo necesariamente que la santidad es más importante que otro atributo o cualquier otro atributo, no necesariamente, pero sí es más relevante para nosotros, ya que nosotros somos personas que vivimos contaminados y que la única manera que podamos acercarnos a Dios es en su santidad en Jesús, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, obviamente, habían otras maneras, por lo menos simbólicamente hablando, pero que todo apuntó hacia Jesús. Pues, sí, ahí hay algunos versículos, pero me agradaría que preste atención usted a los versículos de la parte esta inferior, Habacuc, Éxodo, Isaías, un primero de Juan y el mismo Apocalipsis. Así que les invito a que uno de ustedes pueda dar lectura a Habacuc, capítulo 1, el versículo número 13, si es que lo encuentra. Vamos a ver quién lo encuentra más rápido. Habacuc. Sí, Habacuc. Alguno de ustedes que ya lo encontró, Habacuc. Y le da lectura al capítulo 1, el versículo número 3. Yo, pastor. Ay, 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 Indira ganó a todo el mundo. Indira, por esto te has ganado una entrada al partido. Ya me voy con Eh, no, pero no he dicho no he dicho qué partido aún. Ah, qué partido. Claro, no hemos dicho qué partido. Claro, me adelanté. Estoy hablando de un limón partido, porque está bien, no está mal, ¿no? Gran premio porque está bien caro. Sí, es cierto, no está mal tampoco ese. Dale, Indira, Ya. por favor. Habacuc, capítulo 1, versículo 3. 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ok. Obviamente aquí está hablándose de la maldad dentro de la tierra, ¿no? De Israel, y de las injusticias que hay. Pero, o sea, la idea sobre todo que que quisiera que se resalte es cuán limpio en realidad Dios es. Déjenme hacerles una pregunta y quizás vaya a sorprenderles con esta pregunta porque usted no tiene necesariamente estos problemas. Pero ¿alguna vez usted ha visto a alguien o ha mirado a alguien, como decimos, con malos ojos? ¿Y a qué se refiere cuando se dice?
¿no? Lo estamos mirando con un mal ojo, o se le está mirando con mal ojo, qué sé yo, o estás mirando a alguien con mal ojo, ¿no? A alguno de ustedes que sepa a qué se puede referir ello. ¿Hay alguien que quisiera en ese aspecto compartir? ¿Qué puede esto significar? ¿Hay alguien? Puede ser que se le está mirando con enojo. Ok. ¿Alguien más? Pastor, por aquí decimos con cólera, con rabia. Ok, ok, rabia, enojo, ya. Y por lo general, o sea, ¿qué es lo que se desea cuando se mira así? O sea, ¿qué es lo que se desea en la otra persona cuando se le mira así? Pastor, mirar con malos ojos también puede ser la mala intención. Ajá, ok, la mala intención, ok, ¿alguien más? ¿O algo más? Ciertamente puede ser todo aquello que se ha mencionado. ¿Dios ve las cosas de esa forma? No, no, sí, no. Que Dios puede airarse definitivamente en razón a la injusticia, ¿no? Y vamos a tratar de ver ello también más adelante. Pero Dios no va a mirar a alguien simplemente con la intención de decir, uy, qué cólera me da este, sí, como quisiera hacerle esto y esto y esto. No, Dios no es así. ¿Sí? Que Dios puede castigar. Ciertamente, Dios puede castigar y lo hace, ¿sí? Pero no en la forma como nosotros pues lo vemos o lo observamos muchas veces o lo sentimos más que nada. Eh, Como se menciona, ¿no? Las intenciones de maldad que puedan existir en nosotros. Dios no hace eso. ¿Por qué razón? Porque Dios es limpio, Dios es santo, ¿sí? Dios es inmaculado en ese sentido. Y no que Dios trate de... Porque nosotros muchas veces, repito, nunca vamos a decir que sabemos más, que sabemos mejor, pero muchas veces actuamos como que sí, ¿no? O sea, por ejemplo, en este sentido podríamos nosotros, no, pero no hay que condenar, no hay que juzgar. No, no, o sea, Dios sí nos llama a nosotros a discernir y condenar aquello que está mal. Sí, nos llama Dios a ello. Entonces, a veces pensamos, no, pero hay que ser amoroso, positivo, ¿no? Y que no tanto prestar atención a lo que pueda estar. No, no, no. O sea, Dios lo hace y Dios nos llama también a hacerlo. No que estemos buscando en convertirnos jueces, pero si algo está dentro de lo que nosotros podemos observar, en todo caso tenemos que aprender a discernir. Sí, no se trata de estar buscando el mal en los demás, pero lamentablemente el mal de los demás muchas veces se deja notar. Entonces, nosotros también debemos tener cuidado con esas cosas. ¿Alguna pregunta en cuanto a esa parte? ¿Alguien? Estamos bien. Pasemos a Éxodo, entonces, sí, pasemos a Éxodo, el capítulo número 15. Éxodo, el capítulo número 15. Alguien que por favor dé lectura al versículo número 11. Éxodo 15, 11. Yo, Yo pastor. pasó. Ay, te ganaron La hermana. la hermana Daisy ganó la otra mitad de limón. Ya. Adelante, hermana Daisy, por favor. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ahora, ¿qué podríamos nosotros decir cuando se expresa de él magnífico en santidad?
ah, pienso que lo que podríamos nosotros en este sentido hablar de esta santidad divina es que es incomparable, ¿sí? O sea, no hay lugar para mejorar esa santidad, ¿sí? En nosotros obviamente sí, pero en Dios, o sea, no puede esa santidad ser mejor, ¿sí? Y nunca va a ser peor tampoco. Es simplemente completa. Esa es la santidad de nuestro Dios. ¿Creen ustedes que, por ejemplo, en algún momento podemos coger a Dios quizás un poquito menos santo y ahí aprovecharnos en nosotros, ¿no? Presentar nuestro servicio como simplemente nuestra adoración como a nosotros nos gustaría? No, nunca va a pasar eso, nunca puede pasar eso. Él es magnífico en santidad, ¿sí? Vamos también a Isaías 57, por favor, si alguien le da lectura Isaías 57, Yo, pastor. dale, hermano Renato. Ya no hay limones por si acaso. Right. Ok. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ujú. Yo habito en la altura, ¿no? Y la santidad. Eso es lo que Él es y eso es también su entorno. ¿Sí? En Isaías mismo, y lo vimos esto la semana pasada, no sé si usted se acuerda, ¿no? De Isaías cuando, ¿no? Ve el trono de Dios. Él dijo, ya fui, ¿no? Ahora, déjeme hacerles esta pregunta. Él dijo, yo soy hombre muerto. Ah, ¿por qué razón es que él dijo eso? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Porque vio la gloria de Dios. Ok, pero ¿cuáles fueron las razones que él dio? O sea, yo soy hombre muerto y da las razones. ¿Se acuerda usted? ¿Cuáles son esas razones? Capítulo 6 de Isaías, ¿sí? El capítulo número 6 de Isaías, no pierda el capítulo número 57, versículo 15, ¿sí? Pero mire lo que se nos dice en el capítulo número 6 de Isaías, ¿sí? Eh, bueno, ahí bueno, la primera parte es respecto a lo que habíamos mencionado, es la visión que tiene, ¿no? Isaías. En el versículo 5 menciona, entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto. ¿Por qué razón? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Sea, de él habla, de él dice Isaías, yo soy hombre inmundo de labios y mi entorno, ¿sí? Porque dice y habitando en medio de pueblo, también es inmundo, ¿sí? Eso es lo que somos nosotros por naturaleza. Dios, por otro lado, por naturaleza es todo lo contrario a nosotros. ¿Sí? Él es santo y su entorno también es santo. Por ejemplo, lo que vio acá, ¿no? El mismo Isaías, lo que vio en el capítulo 6, los primeros versículos, nos hace darnos cuenta, oye, su entorno sí pues, es santo, ¿no? Entonces, qué diferente Dios es y cuánta necesidad tenemos de un mediador. Jesús. Porque por naturaleza somos distintos a lo que Dios es. ¿Sí? Y necesitamos de ese mediador que es Jesús.
En el capítulo 57, repito, versículo 15, donde dice, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. ¿Verdad? Esa es la manera como es que se le identifica. Él es santo. ¿Sí? Y dice, yo habito en la altura de la santidad. O sea, se da usted cuenta. Su nombre es santo, o sea, su persona es santa y su entorno también es santo. Ese es Dios y nosotros por eso cuánto necesitamos de Jesús. Preguntas, hermanos, en el caso de que usted tuviese alguna. ¿Hay alguien? Y Primera de Juan, entonces nos vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo número 1, Primera de Juan, capítulo número 1, en el versículo número 5, ¿sí? Se nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Luz puede simbolizar diferentes cosas. Puede simbolizar, en este caso, pureza, santidad, y también puede simbolizar conocimiento, ¿no? Es como cuando decimos nosotros mismos, ¿no? Uy, se me prendió el foquito, ¿no? Se me prendió el foquito, ¿no? Cuando decimos eso, oh, ahora lo entiendo, ¿no? Llegué a entenderlo, se me prendió el foquito. Entonces también muchas veces puede referirse a ello. En este caso, se refiere a la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. O sea, ¿cuánto de poquito? No sé si lo estoy diciendo correctamente. No suena como correcto, pero creo que es correcto. ¿Cuánto de poquito creen ustedes que Dios puede aceptar? Si me dejo entender. ¿Cuánto de poquito respecto al pecado me faltó ahí, ¿no? O de mal puede Dios aceptar? ¿Alguno de ustedes? Bueno, según este versículo, sí, adelante, hermana. Creo que nada, pastor. O sea, él no puede aceptar nada poquito. No se puede, no puede, ¿no? No puede porque, o sea, de ahí sí que estimo yo que si bien es cierto, somos bendecidos en Jesús, pero no seamos muy sueltos de huesos porque podemos nosotros perder la guardia, ¿no? Y comenzamos a adorar a Dios conforme a nosotros y no conforme a Jesús. No sé si me estoy dejando entender. Y si no lo hacemos nosotros conforme a Jesús, ya fue. O sea, no hubo adoración, no hay adoración. ¿Sí? Porque, claro, decimos, no, pero un poquito, no. Y cuando hablamos de santidad, ¿sí? No estamos necesariamente hablando de perfección, o sea, no piense, o sea que si yo canto el canto tiene que ser perfecto. No estamos hablando de eso, porque no es la perfección en uno lo que Dios acepta y recibe, es la intercesión de Jesús. Eso es lo que Él acepta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Y en este caso se nos está diciendo ni siquiera un poquito, ni siquiera un poquito de tinieblas hay en Él. ¿Cuán santo Dios es? ¿Alguien con alguna pregunta? En cierta ocasión, no sé si usted se acuerda de esto,
Se dice que Moisés retornó de hablar con Dios y su rostro era resplandeciente, ¿sí? Al punto que la gente no podía mirar. Era muy resplandeciente para ellos. Me pregunto, ¿no? ¿Cómo será Dios? Claro, Dios es espíritu, pero cuando se le pinta a Dios, que no podemos decir pues que sí, Dios es exactamente como se le pinta, se le pinta de blanco. ¿Se ha dado usted cuenta de ello? Y es que sí, eso representa la pureza de Dios, pero ¿cuán blanco sería Dios? Sí, porque recuerde, en Él radica absolutamente toda la santidad, ¿sí? Toda luz, y no hay tinieblas para nada en Él. No hay nada que pueda contaminar esa santidad, esa blancura, si me permite la expresión, de Dios. No hay absolutamente algo que, repito, pueda contaminarlo. Creo yo que nosotros tendríamos problemas si es que nosotros mirásemos a Dios, ¿sí? En su santidad, sin Jesús, esto es, ¿no? Sin la mediación de Jesús. Sería algo para nosotros imposible de mirar, ¿sí? Repito, apartado de Jesús. Sería imposible, porque ninguna tinieblas hay. ¿Alguna pregunta, hermano? Déjeme hacerle esta pregunta. Muy bien. Usted está participando de un servicio de iglesia, un servicio de adoración de iglesia, y usted va a presentar algo a manera de especial. Puede ser, digamos, una poesía. ¿Ok? Puede ser una poesía. ¿Ok? ¿Cree usted que podría cruzarse por sus mentes pensamientos equívocos mientras usted está caminando hacia el púlpito o mientras usted está cantando? ¿Sí? ¿Cree usted que se pudiese cruzar pensamientos equívocos en una persona? Algunos de ustedes creen que podría pasar esto, lo cual sería pecado, ¿no? Si es que pasase. Entonces, Dios todavía va a aceptar ello. O sea, Dios va a aceptar ello sí o sí. No. Recuerde que Dios no puede contaminarse ni siquiera con un poquito del pecado. Por ello es que no necesitamos de que nuestra presentación, cualquier presentación que fuese, la hagamos inmaculadamente, ¿sí? Sino cualquier cosa que nos distraiga, debemos rápidamente traerla a Jesús. Señor, perdón, perdón. ¿Ok? Si tiene sentido esto, porque la Biblia nos dice, no hay absolutamente algo, ¿sí? De tinieblas en él. No existe. Y no puede. No es que Dios, porque a veces decimos, no, pues si Dios es todo amor, segurito que sí acepta. No puede. ¿Sí? Por eso es que necesitamos depender tanto de Jesús, en absoluto. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? Pastor, Dime, hermano. en nuestra humanidad siempre van a haber circunstancias que de una u otra manera nos lleven al pecado, nos arrastren, ¿no? ¿Ya? Los pensamientos, la carne, el mundo, lo que sea, ¿no? Hasta por nuestros ojos entra, ¿no? Porque somos esa es nuestra naturaleza.
Y usted hacía la comparación de si estamos yendo a lo que tengamos que presentar. ¿Ya? Es verdad lo que en el corazón está, evidencia el exterior. Por ejemplo, en Dios, todo Él es santidad y lo refleja en la luz que irradia y en todo lo sublime que Él es, ¿no? Ujú. Pero nosotros no tenemos, creo yo, un margen para que Dios nos acepte tal cual somos, si no es a través de Jesús. Amén. O Ya. sea, en Jesús nos ve limpios. Sin Él, Perdón, pero Jesús, en Jesús nos ve limpios, Dios, ¿no? A través de su sangre. y siempre recuerden que solo en Jesús podemos ser gratos, grato olor para Dios. En realidad Jesús es el grato olor, ¿no? Pero sí, solo en Jesús. Es Jesús, nada más. Sí, es Jesús. Ya, pastor, pero en este caso, por ejemplo, si se presenta un mal pensamiento, Ajá, supongamos, ¿no? ajá, Al ajá. momento o minutos antes de presentar ese especial para el Señor. Y puede ser durante el especial, ¿no? De pronto, porque a mí me pasa. También, Sí, a mí me pasa, estoy que predico bacán, yo no, estoy, se levanta alguien. ¿Creen que no me distrae a mí? claro. Y Bien. creen que todos mis pensamientos son, ay, segurito que tiene una buena razón para eso. No, pero tengo que, así, bueno, simplemente primero para que termine, o sea, estas cosas pasan aún en medio de, ¿no? En medio de, después yo continúo, hermana Filita. Entonces, pastor, en ese momento, ¿esa ofrenda ya no es válida? No necesariamente, salvo que te dejes gobernar por ello. Porque, como le decía, ¿no? O sea, que a mí yo me distraigo, claro que sí, ¿sí? Pero siempre tengo que estar el Señor, perdóname, ayúdame a poner mi mirada donde debo poner. Sí, o sea, obviamente no que deje de predicar y me pongo a orar, Señor, perdóname de mis faltas en ese momento, pero sí en pensamiento, porque sí se puede, y sabemos que sí se puede. Así como nos distraemos para pensar en algo que no necesariamente sea bueno, también podemos pensar en algo que sí sea bueno, aún en medio de lo que estemos realizando. Si me dejo entender, hermana Filipe. Sí, pastor. Entonces es importante, Es más pienso, que importante. Es más pi- que pienso yo que es importante la preparación antes de, o sea, preparar nuestro corazón. A Ujú. pesar de ello, también podríamos ser tentados a Sí, cualquier circunstancia, como usted dice, sí, sí, sí. pero, Eh, o sea, ¿nuestra alabanza ya va dedicada al Señor o no? Sí, claro que sí, ¿no? Sí, pero repetimos, la idea es antes de, durante y aún después de. ¿Sí? O sea, que en todo momento estemos nosotros ahora, porque puede ser que yo me prepare y lo he preparado para el Señor y lo hice bien, o sea, en Jesús, lo hice bien, la preparación. Pero si la presentación no es en Jesús, entonces ya no estoy adorando a Dios. Adoré a Dios quizás o alabé a Dios quizás durante la preparación, pero ya no durante la presentación. No sé si tiene sentido. Sí, sí se entiende, al menos yo sí lo entiendo. Ok. Entonces eso me lleva a pensar, disculpen, ¿no? Son interrogantes que tengo y no sé, Ya. me gustaría liberarlas. Entonces, en el servicio a Dios, por ejemplo, en el trabajo para la iglesia, también Ujú. ocurre que se presentan situaciones y situaciones, ¿verdad? Claro, claro. A veces lo hablo por mí, a veces de dejadez, de irresponsabilidad, de inmadurez, lo que fuera que sucediera. Sí, sí, sí. Entonces, en el servicio al Señor, como no hay ningún margen para haber de tinieblas en Dios, Ujú. entonces
Si nuestro trabajo es a medias, estamos en pecado, ¿verdad? ¿O no? Yeah, yep, yep. Sí, sí, los. Por eso necesitamos tanto de Jesús. Eh, necesitamos tanto de pedir perdón a Dios. Por eso decía, es más, hablábamos de la adoración, ¿no? Es antes de, durante y aún después que necesitamos de Jesús. Antes de, para que podamos nosotros ofrecer, ¿no? Algo digno del Señor en Jesús. Durante, para no dejarnos distraer o en su defecto, si nos dejamos distraer, Señor, perdóname, perdónanos, y aún después, porque sabemos que nos hemos distraído y no solo ellos, sino que también aún después nosotros podemos caer en la vanidad, ¿no? Ya que lo hice bien, ¿sí o no? Sí. Y caer segurito que Dios está contento conmigo. Y recuerdes todo, Jesús. Hemos permitido y estamos permitiendo que nuestra sociedad en mucho también determine sí cómo es que la adoración a Dios debe ser. Y la idea es siempre en Jesús. No hay otra manera. Siempre en Jesús. ¿Ok? ¿Significa con esto que si alguien canta no tiene que por qué prepararse? No, no significa eso. Porque si fuese así, entonces alguien que predica tampoco tendría por qué prepararse, ¿no? Lo que sí significa es que si nos preparamos, preparémonos en Jesús y lo presentamos en Jesús y que sea en Jesús aún después de él. ¿Sí? ¿Algo más? Ok. Y luego pasamos a Apocalipsis capítulo 15, el versículo número 4. Apocalipsis 15, el versículo número 4. Nosotros muchas veces queremos adorar a Dios, pero a nuestra manera. ¿Sí? Esto es, ya no se hizo todo completo, ya, pues qué importa, ¿no? Ya, esa es nuestra manera. Pero recuerden, tiene que ser en Jesús, o debe ser en Jesús. ¿Sí? Es en Jesús. Capítulo 15, ¿sí? Capítulo número 15, el versículo número 4. Dice de la manera siguiente: ¿quién no te temerá? ¿No? Oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y porque tus juicios se han manifestado. Es solo Dios, ¿sí? Dios es el único santo. Muy bien. Si decimos que Dios es el único santo, podríamos asumir que entonces nosotros no somos santos. Sí. Pienso que sí. Deberíamos. Por ello es que una vez más, tanto necesitamos de Jesús. Ahora, retornando un poquitito a lo que mencionaba la hermana Filito, o sea, la idea no es que nosotros sí hagamos que nuestra adoración sea miserable a Dios. No, no. La idea es que entendamos es en Jesús. ¿Sí? Esa es la idea, hermana Filito. No es que, uy, ya la malogré mi adoración. No, no, no. Es en Jesús, ¿no? Es el entender que es cierto. Solo en Jesús podemos nosotros ser gratos. ¿Sí? Solo en Jesús. ¿Alguna pregunta? Solo Él es santo. Dios es santo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar?
Eh, También, o sea, aparte de, ¿no? En el número 1 tenemos ahí la santidad en términos generales en las escrituras, pero también se ve la santidad en la Trinidad. Y a eso era lo que también quería llegar, ya que estamos hablando de Jesús, ¿no? El Hijo, y también pues de el Espíritu Santo. Él es santo, Dios es santo, y en la Trinidad Él siempre va a ser santo. ¿Sí? Solo Él es santo. Por eso es que necesitamos tanto de Jesús, más de lo que quisiéramos nosotros pensar. Lo lamentable, y bueno, primero vamos viendo los versículos acá. Un Padre Santo, Juan 17:11, alguien que por favor le dé lectura en voz alta. Un Hijo Santo, Hechos 3:14. Un Espíritu Santo, Efesios 4:30. Alguien. Yo, Con- pastor, Dale, hermana, ayuda, por favor. ya, dijo Juan 17:11. Ajá. Y, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. En este caso, el mismo Jesús está hablando de la santidad del Padre, ¿correcto? Entonces comprendamos que sí, Él es santo porque Él es Dios, ¿no? O sea, esa es su naturaleza, estamos hablando. Nosotros somos santos, sí, pero no es esa nuestra naturaleza, ¿sí? Más en Jesús hemos sido santificados, ¿sí? Hablando de Jesús o del Hijo, alguien que dé lectura a Hechos, capítulo 3, versículo 14. En voz alta, por favor. Hechos 3, 14. Yo, pastor, Dale, vida, por favor. mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿No? Muchas gracias. Y aquí se está hablando de Jesús, ¿no? El justo, el santo, y por esas santidades que pudo también redimirnos a nosotros. ¿Eh? Y nos dice en la Biblia que hoy Él está intercediendo por nosotros. Eh, y aquí permítame retornar a esto de la adoración. Una vez más, la idea no es hacer que la adoración se convierta en algo tedioso para nosotros. No, no es esa la idea. La idea es que entendamos cuánto necesitamos de Jesús para poder llegar al Padre. ¿Sí? Que no se trata de nuestras virtudes o en su defecto, o en su defecto nuestros defectos, ¿no ve? Porque a veces decimos, pues yo ya soy así, seguro que Dios me va a aceptar porque soy así. No, 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 es solo en Jesús, es solo en Jesús, ¿sí? Y entendamos eso, es solo en Jesús. Así que aprendamos a depender de Jesús. ¿Ok? Y en Efesios capítulo 4, el versículo 30, alguien de ustedes, por favor, quiere de lectura. Efesios 4:30. Ay, lo siento. Yo, Ya. pastor, No, no me. Jessica, adelante. y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gracias. Ese es el Espíritu Divino que es santo. Dicho sea de paso, para aquellos que de Getsemaní, que el día domingo estudiamos, ¿no? Ahí está lo que se menciona respecto a que con ese espíritu los creyentes somos sellados para ¿cuándo? El día de la redención. O sea, somos sellados por lo menos hasta que venga Jesús, ¿sí? Y eso garantiza nuestra eternidad, ¿ok? En razón a ese Espíritu Santo. Nos ha separado. Recuerden que santidad tiene que ver con separación, ¿no? Separación para
para Dios en este caso. Ya, ya Dios tiene razones para demandar de nosotros nuestra dedicación, nuestro servicio. ¿Por qué razón? Porque puso su garantía en nosotros, puso su sello en nosotros. Arras tiene que ver con como dar un adelanto, ¿no? Un adelanto, pero con la seguridad de que sí se va a cumplir el resto del pago, ¿no? Eso es lo que hizo Dios en nosotros. Dios nos separó para él. Ahí nos detenemos en Pastor, una caso. pregunta. Adelante, hermana Filipa. Cuando la palabra dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, entonces de alguna manera contristamos. ¿Cómo lo contristamos al Espíritu Santo? Lo entristecemos cuando nosotros no vivimos conforme a lo que estamos hablando, ¿no? En la santidad o dependencia de Jesús. Mm, ¿Eh? ok. Es triste porque uno, Dios hizo lo posible por nuestra santificación en Jesús. Dos, Dios está trabajando para que nuestras vidas en ese sentido vayan creciendo en esa santidad, pero muchas veces nosotros no estamos tan interesados en ello. Es triste. Y Porque- eso también es pecado, ¿verdad? ¿O no? Perdón, Claro, ¿no? hermana. Y el contristar al Espíritu Santo es pecado. Claro, en realidad contristamos a Él cuando estamos nosotros pecando, cuando no le estamos permitiendo a Él ser Señor de nuestras vidas, sino nosotros más bien nos queremos convertir en señores de nuestras vidas. Ujú. Ya. ¿Algo más? ¿Alguien más? No, gracias. No hay, no hay de qué. Y todo esto, recuerde, está dentro de lo que Dios desea que nosotros comprendamos. O sea, nosotros podemos ver esto y decimos, oye, pero está difícil, mucho peso sobre nuestras espaldas. En realidad es todo lo contrario. Nos cuesta porque nuestra naturaleza no es como la divina y nuestra naturaleza está siempre contra Dios, ¿no? Nuestra naturaleza es pecaminosa. O sea, nos cuesta a nosotros. Pero lo mejor que podemos nosotros hacer, no por nosotros, es el aprender a depender de Dios. ¿Sí? No va a ser fácil en un inicio, va a ser muy difícil, pero aprender a depender de Dios más bien va a traer tranquilidad y paz a nuestras vidas. ¿Sí? Por eso es que Jesús dijo, vengan a mí, yo os haré descansar. ¿Sí? Interesante la parábola del sembrador, ¿no? Cuando menciona, ¿no? Que la semilla cayó en diferentes tipos de terrenos, la semilla que es la palabra, y en cuanto a los primeros, ¿no? Que cayeron sobre la roca, vino Satanás y apartó el mensaje de ellos. O sea, Satanás está tratando de hacernos la vida imposible, y mientras más usted se acerque a Dios, como que más difícil va a parecer. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque uno, no estamos acostumbrados a esa santidad. Y dos, nos cuesta depender de Dios. Porque nosotros queremos más señorear en nuestras vidas. Necesitamos rendirnos. ¿Ok? Entonces, ante tanta dificultad, ¿qué es lo que decimos? No, estaba más tranquilo viviendo como antes, ¿no? Y no es así, sino que hay un proceso allí de entrega. Hay un proceso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? La última pregunta, ¿puedo? La última, hermano. Muy bien. Como Por dijiste, favor. como dijiste, la última, después de hablar de esto, pregunta,
voy a decir, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Pero cuando diga alguien tiene alguna otra pregunta, te voy a borrar, voy a de aquí Por favor, es la última. porque ya has dicho que esta es la última. Adelante, hermano. Contristar al Espíritu Santo de Dios es igual a decir apagar al Espíritu Santo de Dios. ¿Es igual? Creo que en todo caso, contristar al Espíritu Santo es el resultado de no permitir al Espíritu Santo guiar a uno. Si es que Por- con eso te refieres. Porque en la Biblia Apagar. dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Ya entiendo. Sí, en este sentido, claro. Bueno, en este pasaje, si es que no me equivoco, no habla de sí apagar, pero en referencia a dejen que ello es lo que más vida les brinde a ustedes, la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como resultado, obviamente, sí, va a contristar al Espíritu de Dios. Ujú. Ya. Gracias. Ujú. Muy bien. Pastor, o sea, ¿se aparta el Espíritu Santo cuando nosotros estamos en pecado? ¿O, No, o no? no, se apaga. La idea es esta, ¿no? Que mientras más nosotros vivimos en el Espíritu, es como que más nosotros vamos a resplandecer. Mientras menos, como que la luz se va aminorando. No que va a salir, no, pero se va aminorando. No sé si esto ayuda, hermana. Jessica. Sí, desde que hacemos nuestra decisión de arrepentimiento, recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Ujú. Ya. Desde ahí, o sea, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Claro, claro. Dentro de nosotros. Siempre, así digamos que estemos en pecado o incluso, no sé, nos apartemos de Dios, Definitivamente, aún así. definitivamente, porque esas son las arras, sí, de tu salvación. ¿No? Sí, Ya, ya, es pastor. así es. Pastor, Sí, y si hermano. una persona, por ejemplo, retrocede, ¿no? Digamos, meses, Ujú. años de la iglesia y nuevamente después regresa, todo ese tiempo igual también, ¿no? El espíritu está con él, solo que no trabaja el espíritu, digamos, en él. Ok. Eh, si es que esa persona, y yo no conozco los corazones de la gente, ¿sí? Y no me voy a poner a decidir tú si eres salvo, tú no, ¿sí? Pero si esa persona en realidad aceptó a Jesús honestamente, ¿sí? Como su Salvador, arrepintiéndose de sus pecados, entonces si el Espíritu mora en esa persona, es hijo de Dios por la eternidad. Puede ser que, como dices, retroceda, puede ser, ¿sí? Hemos visto casos en la iglesia en Corinto, eso sí, donde un joven dice que tenía una relación con la esposa de su padre, ¿no? O sea, eso obviamente, obviamente no era señal de cuán espiritual era este hombre, sino cuán pervertido, aún como hijo de Dios, estaba siendo él. ¿Sí? Pero si era hijo de Dios, el Espíritu Santo seguía morando, porque eso es por la eternidad. Gracias, pastor. Ujú. Y recordemos esto, hay hijos de Dios que son obedientes, habemos hijos de Dios que quizás no estemos siendo obedientes, pero todos somos hijos de Dios si es que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. ¿No? ¿Alguien más o algo? Muy bien, ahí nos vamos deteniendo entonces. ¿Alguna petición en oración en estos momentos?